Bien, entonces vamos a hacer acá un paquete nuevo. Bien, me abrió todo. Nueva clase. Bueno, se me fue el problema. A ver, lo traigo de nuevo para acá. Una farmacia desea organizar sus medicamentos. De cada medicamento se guarda nombre, laboratorio, precio. Esperen que voy a acomodar un poquito esto. Dentro de lo más posible. Bueno, ¿qué clase vamos a tener ahí? La más fácil por ahí, farmacias, que tienen un arreglo de medicamentos. La farmacia, primero. Y ahí me tira Kevin medicamento. Le perdí el chat, lo vi que apareció el mensajito. Bien. Entonces, farmacia y medicamento, ¿no? Son las dos clases que en principio aparecen. Bien. La farmacia desea organizar sus medicamentos. De cada medicamento se guarda nombre, laboratorio, precio y conjunto de síntomas que trata. Entonces ahí que tenemos del medicamento los diferentes atributos, ¿sí? Un string nombre, un laboratorio, eh, un precio y un array list de síntomas. Los síntomas, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Un string puede ser? ¿Podría ser un string o me hace falta un objeto síntoma? Un array list de tipo síntomas. ¿Voy a necesitar una clase nueva para los síntomas? Con la Por eso no, información. no dice que agregan comportamiento distinto a los síntomas. Claro, no dice nada. En realidad el síntoma trata pareciera que es un string que dice, no sé, fiebre, dolor muscular, una cosa así, ¿no? Entonces lo podemos manejar en principio como un string. No dice nada del enunciado para asignarle un comportamiento al síntoma y encapsularlo en un objeto. ¿Sí? Bien, entonces, igual que antes la clase que teníamos, esta clase persona, es una clase por ahora sencilla que tenga gets y dos sets. Get síntoma, get laboratorio, get precio, y acá acuérdense siempre, new array list. ¿Sí? Y la farmacia entonces, ¿qué va a tener? La farmacia quiere organizar sus medicamentos. Y los podemos guardar en un array list de medicamentos. La farmacia no dice nada, pero medicamentos, medicamentos, acá no le vamos a... Realmente acá no tiene tanto sentido por ahí
un método que devuelva todos los medicamentos. ¿Me interesa que desde afuera me pidan todos los medicamentos que tiene la farmacia? Yo en principio creería que no. Si hubiera alguna razón para devolver la lista, devolvemos una copia. Si acá por ahí podría tener sentido saber la lista de los síntomas que trata el medicamento. O sea, de la farmacia, que alguien me pida toda la lista de medicamentos que tiene la farmacia, bueno, qué sé yo, podría hacer alguna auditoría o algo, pero en general no me van a pedir todos los elementos, todos los medicamentos. ¿Sí? Por ahí me van a decir si existe un medicamento, si tiene un medicamento particular. Estoy compartiendo pantalla, ¿así no se ve? Se Sí, ve, se sí, ve. nosotros vemos. Capaz que la tenés que piñar, Facundo. ¿No ves nada, Fausto, o lo ves chiquitita? Claro, tenés que hacerle con el pin. Si no salí, entra de nuevo. Sí, sí, a mí me la chico no sé por qué también. Fíjate si no tenés una programación 2 en alguna de esas. Espera que entre y seguimos. Sí, a veces se enloquece un poco el layout ese. Bueno, ya le estábamos a hacer el main, como para ir creando algo. Ahí se me está apareciendo en colores Kevin, no sé qué pasó. ¿Pero Fausto no? No. Uy, ese lío yo. Ahí está. Bien, entonces vamos a crear farmacia. Ahí volvió. Medicamento. Medicamento. Bueno, ¿qué más le pedimos? Voy a agarrar un cachito así, veo acá. La lista de síntomas también. Lista de síntomas, voy a cargarle después uno por uno. Era nombre, laboratorio y precio. ¿Sí? Teníamos que buscar como consigna el laboratorio Bayer, así que vamos a agregar Bayer. El precio, no sé. No quiero más. La pastilla sola compró. Eh, medicamento. Bayer. Y vamos a crear otro que no sé. Eh, no viene ninguno. Ahí va. Farmacia punto. Agregar medicamento. Ahí lo vamos agregando a la farmacia. Y ahora el enunciado nos decía que teníamos que buscar todos los medicamentos del laboratorio Bayer.
¿Sí? Primera solución. Medicamentos. Ponemos a la farmacia un método que me devuelva los medicamentos, que hoy no lo quise poner. ¿Sí? Y en el clase main digo array list de medicamentos. Todos se vuelve farmacia.getMedicamentos, devuelvo una copia, así que no tengo problemas de encapsulamiento. Después digo array list de medicamentos de Bayer. Igual, lo que voy a hacer es recorrer todos los medicamentos y me voy a ir quedando con los medicamentos en los cuales el laboratorio sea Bayer. Entonces creo una lista nueva y recorro cada medicamento en todos. Y acá pregunto, si m.getLaboratorio es igual a Bayer, de Bayer, punto, agregar m. ¿Sí? Ahí no sería equal, Marcelo. Todos los errores posibles de esta solución. Acá, bueno, imprimiría. ¿Y por qué directamente no usás una variable que reciba la función como parámetro para encontrar directamente sobre cualquier farmacia, o sea, sobre cualquier marca? Bien. O sea, Entonces, en vez de Bayer, directamente que reciba por parámetro el nombre de la empresa es de Bayer el laboratorio. o del Sí. laboratorio para que los vaya buscando Bien, buen punto como string también. y que sea con equal, sí, como dijo Cristian, creo. Entonces, primer error, el equals. Sí, acuérdense, como hoy Me no están podíamos explotando con comparar esto. con menor o mayor, en el caso de los strings, de los objetos, tampoco debemos comparar con igual, ¿sí? Salvo que querramos identidad de objeto, que sean dos, dos referencias que estén apuntando al mismo objeto, ¿sí? Entonces, acá tendríamos que decir get laboratorio equals, ¿sí? Y vaya. Primera cosa que estaba mal en este código. Segunda cosa que estaba mal, ¿qué es esto? Es una constante Constante en código, cuando ¿sí? tenía que ser variable. Entonces, acá yo diría, bueno, vamos a poner una variable laboratorio, a Bayer, y yo después lo cambio si quiero, y acá le paso el laboratorio que busco. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. El código. Ah, me corrió el otro. Esperen de nuevo, me olvidé de hacer el toString. Nombre laboratorio. Bueno, el nombre laboratorio y precio, los síntomas no. No le pusimos síntomas todavía. Y a ver ahora si me filtró los de Bayer. Puso ibuprofeno y después puso aspirineta. Bien, ahí está funcionando, me lo filtró, ¿no? Mejor. Bien, fíjense que me eliminó. No, en realidad no me eliminó, no dejó en la lista de que estoy imprimiendo este que era del laboratorio que otro. eh, ¿sí? Esos que no son de Bayer, no me los está agregando al resultado. O sea que el código está funcionando. ¿Sí?
Ahora, de nuevo, que funcione no quiere decir que sea orientado a objetos. ¿Qué otros errores tengo? Ahí ya me encontraron dos de los iniciales que planteé. ¿Dónde estoy implementando este método? Que hace el filtrado de Lo estás implementando en el main cuando tendría que ser en medicamento, ¿no? medicamento. Eh, ¿De quién es responsabilidad de retornar la lista de laboratorio, perdón, la lista de medicamentos ah, del laboratorio dado? no, claro, farmacia. No, no. Claro, va en la farmacia, ¿sí? Este método que recorre, ¿sí? Y fíjense de dónde viene el problema, lo hice a propósito para remarcar esto, ¿de dónde viene el problema de que hice el método donde no iba? Viene de que yo le estoy dando a cualquier objeto la posibilidad de recorrer todos los medicamentos de la farmacia, que es lo que les decía que en realidad no tiene mucho sentido que se haga desde afuera de la farmacia. La única que debería conocer toda la lista de medicamentos es la farmacia y eso mantenerlo internamente, ¿sí? Entonces, por eso este método de devolver listas a veces los lleva a este tipo de problemas, ¿sí? De delegación de responsabilidades. Todo esto es una responsabilidad de la farmacia, ¿sí? Entonces, vamos a sacarlo de acá y lo vamos a poner en la farmacia. Abrir laboratorio, paso qué laboratorio quiero y pego este código, ¿sí? Bueno, ahora los medicamentos acá no los tengo que pedir porque son míos. Este método directamente se lo voy a anular, no voy a proveer la funcionalidad de que me pasen todos los medicamentos. ¿Y qué va a ser el tipo de retorno de este método? Y va a devolver una lista. O sea, va a devolver un array. Un array. Un array list de medicamentos, ¿sí? Acá digo, retornar los de Bayer. Bueno, en realidad no sería los de Bayer. Claro, los filtrados, ¿no? Y acá laboratorio, le puse cualquier. ¿Sí? Filtrados. Ahora sí puse el código que hace la búsqueda de un laboratorio particular, donde es más lógico que vaya, ¿sí? En la farmacia. Yo voy a la farmacia y le digo, ¿qué medicamentos tenés de Bayer? ¿Sí? ¿Cómo me cambia el código acá? Voy a decir, farmacia, punto, buscar laboratorio. Bueno, acá estoy en el main, así que esta constante es pues, ¿sí? No es parte del sistema. Ahí debería funcionar igual. Vamos a ver que siga funcionando, que no hicimos lío. Sí. ¿Sí? Devuelve los dos laboratorios. Los dos, perdón, medicamentos que son de Bayer. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿cómo seguía el enunciado? ¿Ves? Buscar medicamentos de otro laboratorio. Ahí con lo que Matías me dijo recién, directamente yo acá le digo, buscame los medicamentos de Pepe, y esto me sigue funcionando. Le debería devolver uno, que es el tafirol, ¿sí? Entonces, muy bien la observación ahí de que tenía que, el nombre Bayer no tendría que ser una constante en código, tiene que ser una variable que yo puedo cambiarla y de esa forma pedirle el laboratorio que yo quiera para que me... ¿Cómo sigue? Ahora, quiero que me busque los medicamentos por nombre. ¿Sí? Acá yo lo busqué por laboratorio. Entonces, ahora quiero buscar por nombre. Quiero buscar, por ejemplo, si hay, vamos a ir al main acá, vamos a hacer dos ibuprofenos y uno que sea de otra marca. Tengo un ibuprofeno, pero este es de marca, alguien me tira otro laboratorio que no me sale ninguno. A ver qué tengo acá. No, no tengo ningún medicamento. Pfizer. Pfizer. Vago. Vago. Vago, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, ahora acá tengo Ibu 2, que es de Vago, o Ibu Vago, vamos a ponerle. Interna.
datos, y ahí me estoy dando cuenta que el Sartal no lo agregué. Bien, ahora sí le pido los del laboratorio Pepe que me debería devolver. No tengo ninguno. Me debería devolver una lista vacía. Vamos a ver que no se rompa, que no me tire una excepción. No, bien. Una lista vacía. ¿Sí? Bien, ahora quiero buscar por nombre. Entonces ahora yo quiero poder listar todos los medicamentos por nombre que se llamen ibuprofeno. ¿Sí? Y hacer lo mismo solamente que por el nombre. Lo mismo por nombre. Esperen que... ¿Qué me pasa acá? Bien, entonces, vamos a la farmacia. Esto va a ser muy parecido, así que me lo copio y le pongo buscar por nombre. Esto me sirve, recorro la lista de medicamentos, me sirve. Lo único que acá le tendría que decir, bueno, acá sería el nombre, ¿no? Nombre, está, get nombre. ¿Sí? Y retorno los filtrados. Bien. Entonces ahora vamos a ver que me retorne los dos ibuprofenos, el de Bagoy y el de Bayer. Y no me los devolvió. ¿Por qué no me los devolvió? No te lo devolvió porque estás usando mayúscula en el... Eso, muy bien. Tendrías que usar, tu lowercase, ¿cómo era? Es. Equals su nombre. Equals su nombre. ¿Era el equals? No, no me Hay acuerdo. un equals que se llama equals ignore case. Para el Ah, caso de los strings ignore case. únicamente, ¿no? Esto Claro, es solo sí. para los strings. Entonces, ese método lo que hace es hacer una igualdad de objetos, perdón, una igualdad de strings, ¿sí? Pero no tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Si no conocen este método y quieren usar el equals de object, el equals normal, lo que pueden hacer es, al get nombre, que es un string, le dicen to lowercase, la metro no hace falta, lo pasan a minúsculas, y al nombre este también lo pasan a minúsculas. Y comparan todo con minúsculas. Claro, a mí me pasaba algo parecido cuando estábamos buscando en otro trabajo, estábamos usando una biblioteca. Sí, Nosotros poníamos con mayúscula, con minúscula y nos pasaba eso y estuve buscando cómo se trataba los strings, sí. cómo comparaba, porque Claro, el cómo tema es que comparaba que una I mayúscula era igual a una I minúscula, cuando es nada que ver dentro de lo que son es cosas alfanumérico. distintas, claro, Claro, tienen códigos distintos, no, no es lo mismo. Sí, entonces, si ustedes quieren, esto se llama normalizar, ¿no? Dejar de una forma común el manejo de los strings, por ejemplo, todo en minúscula, podría ser todo mayúscula, ¿sí? Acá también lo que podrían hacer para evitarse hacer el lowercase a cada rato, eh, cuando ustedes agregan un medicamento, si ustedes lo quieren manejar siempre con minúscula, podrían ya directamente, no, perdón, cuando crean el medicamento, acá, ¿sí? Ya el nombre, dispunto nombre, se vuelve nombre punto to lowercase. Y ya lo guardan en minúscula, ¿sí? Pero bueno, ahí por ahí, no sé, ahí ya entra en juego si es importante la mayúscula o la minúscula o no. ¿Por qué? Porque por ahí el nombre yo lo quiero dejar, no sé, imagínense nombres que estén escritos en camel case, y lo quiero dejar así, nombres compuestos por ahí que están unidos. Entonces, no me conviene modificar el nombre original. Si yo lo que quiero hacer es que cuando los compares sean iguales, ¿sí? ¿Cuál sería otra alternativa para que eso me quede bien, bien encerradito en el y, medicamento? y dentro de la función que estás buscando, normalizas los dos, tanto el que tomás desde el array como el que estás buscando. Bien, Normalizas los dos y los comparás. bien. En el caso que yo quiera solamente el nombre, lo mejor es hacerlo acá, dejar los dos normalizados, ¿sí? Y si no usar este equals ignore case, que lo que hace es
Exactamente, el equals sin tener en cuenta las mayúsculas. Fíjense, de nuevo, que este es un método de string, no es el equals del object, es otro método nuevo. Está únicamente en el string. En general, cuando ustedes quieren comparar objetos, acuérdense que pueden implementar el equals también en el medicamento, para decir cuándo dos medicamentos son iguales. Pero acá, como en el caso dos medicamentos van a ser iguales y tienen el mismo nombre y mismo laboratorio por ahí, ¿sí? Entonces no me serviría, porque yo quiero acá fijarme solamente en el nombre. Así que ahí lo hago afuera. Entonces ahí me debería devolver que buscaba ibuprofeno, dos elementos. ¿Sí? Me devolvió el ibuprofeno de Bayer y el ibuprofeno de Van Gogh, otra cosa. Bien. ¿Sigue algo más? Buscar por precio. Qué molesto este Luis, me puso 3 búsquedas distintas. Eh, ¿Qué hago para buscar por...? Son filminas de Luis. Avisa. Las estoy descubriendo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Quiere que también busque por precio. Ven después quién es el malo, ¿no? Bueno, no importa. Por suerte no estoy en papel. ¿Qué hago? Me copio todo esto, lo pego y funciona. Buscar por precio. Precio. Y acá ya no es un string. Ahora voy a buscar por precio. No tengo equals ignore case. ¿Qué tengo? M punto. El precio quiero... Vamos a hacerlo por igual. Que tengan un precio determinado. El precio, acá sí es igual porque es un doble, sea igual al precio. Luego a filtrados, no tengo que cambiar nada más, ¿no? Medicamento, del precio, no. Ajá, ahí Fausto está saltando. Bien. ¿Qué es lo que está cambiando en todo esto que estoy haciendo? Y en el caso, o sea, solo modificas la comparación y el parámetro. Claro, ¿qué es lo único que cambia? Bueno, el parámetro, fíjense que acá eran dos strings, Claro, pero en el otro es un doble. acá es un doble. El retorno es el mismo en los tres, solamente que cambia la comparación. Fíjense en los tres, a ver si los puedo poner que se vean los tres. Ahí. En los tres creo un arreglo temporal con los filtrados, ¿sí? En los tres recorro la lista de medicamentos. Acá ya no, acá me cambia, ¿sí? Esto también es igual. Y esto también es igual. ¿Qué es lo único que cambia? Ni siquiera el if. Lo que hay adentro del if es lo que cambia. Esto. La misma pregunta de siempre. ¿Qué pasa cuando algo me está molestando en este objeto? Esto yo lo tengo que abstraer de alguna forma para quedarme solo con el esqueleto y esto poder cambiarlo. Entonces vamos a poner el código acá arriba, vamos a dejar lo que es común, vamos a ponerle buscar, ¿sí? Acá sería m get algo equals a algo. ¿Cómo abstraigo eso? ¿Dónde viene ese algo? Lo paso acá, pero ¿qué tipo es este algo? No lo resolverían. La solución es bastante parecida a lo que hicimos antes con los comparadores, con los comparators. ¿Qué necesito hacer con eso que me molesta de la clase? Estaba en la clase de farmacia, ¿no? ¿Lo delegás a medicamento? Lo delego a medicamento, entonces, ¿qué le diría? Al medicamento le diría compárate, ponele. A ver, ya vuelvo, un segundo. No googlees, Matías. No, Crea una es clase que nueva que es tenga que un estaba método. en la casa. ¿Eh?
Cristian, sí, creo una clase nueva que tenga un método. A ver. Pero no sé cómo se llama la clase. No, Al medicamento le digo, comparate con qué. Con el algo ese. Pensemos qué es lo que estamos abstrayendo, ¿no? Perdón, es que no tocaron el timbre de mi casa. Ah, no, está bien, entonces yo salió corriendo. ¿Qué habías dicho? Perdón. Ya no me acuerdo. Que lo habíamos delegado a medicamento, ahí me quedé. Ah, está bien, vos lo querías delegar a medicamento. Entonces le Sí. digamos al medicamento que se compare con algo, pero me sigue faltando qué es este algo. ¿Qué es lo que le comparo? Yo no le puedo decir al medicamento comparate por el nombre, porque me pasaría lo mismo. No sé, com- compará, compararía con lo que querés buscar. acá le digo compará nombre y le paso el algo este que sería un string, suponete, ¿no? Pero me arruinó los planes Sí, pero si fuera un double ya claro, acá el vendría. precio, porque ahí le tengo que pasar Claro, un si fuera el doble, no precio. me sirve. Le tengo que pasar un doble y ya tendría un comparar precio. Y lo que estaría haciendo ahí sería pasarle el problema al medicamento y el problema va a seguir ahí, no lo resolví. Voy a tener tres métodos distintos del medicamento. ¿Se entiende? ¿Vos, Cristian, qué habías dicho? No, a mí se me ha ocurrido una clase nueva que haga ese, que Una tenga ese clase nueva. método, pero Bien, a ver. Vamos a ver, vamos a hacer una clase nueva. Al medicamento o sea, si se la pasamos al medicamento, estamos pasándole el problema al medicamento y no lo va a saber resolver tampoco, porque va a tener los tres métodos del medicamento. Entonces, en vez de tener tres métodos distintos, porque después me podrían decir, bueno, buscame los que tengan tal síntoma, los que traten tal síntoma. Y ahí un estilo como otro había hecho método con más. los procesadores. A ver, ¿cómo sería? El tema que yo para los nombres, que no sé qué nombre ponerles, porque Pero la idea, decime, no importa el nombre. que tenía un método abstracto y Bien, depende por lo que vos querías buscar, era por... Y cada una, bueno, cada una de la de las hijas buscaba por algo distinto, por muy bien, memoria, Cristian. por Por ahí, CPU. por ahí va la idea, bien, bien. Una clase que tenga un método abstracto buscar y sus hijos implementen el tipo de comparación. Claro, bien, por ahí va la idea. Entonces, en resumen, si tenemos tres métodos, y que podrían ser cuatro si quiero buscar por el otro, ¿sí? por los síntomas, ¿sí? Tengo tres métodos, si me agregan un atributo nuevo, tengo cuatro, ¿sí? Entonces, en vez de tener métodos diferentes, lo que tengo que hacer es transformar esos métodos en clases diferentes, que cada clase mire una cosa diferente del objeto, ¿sí? Lo mismo que hicimos con los comparadores. Si queríamos comparar por atributos distintos, hacíamos una clase chiquitita que solamente mire un atributo y compare ese atributo. Acá nos pasa más o menos lo mismo. Entonces, estos métodos buscar, vamos a borrarlos, porque son todos iguales, ¿sí? Y vamos a hacer una clase nueva, le podemos poner comparación, hay un nombre más lindo, después vamos a ver. Hay varios nombres que se le pueden poner. Esta clase comparación, como me habías dicho que tenía un método abstracto, acá Kevin había dicho buscar. ¿Qué? ¿Sí? Sí, o filtrar, ¿no? Según el nombre. No sé cómo digo. Buscar. Sigue faltando qué parámetros les paso. ¿Cómo sería uno de estos hijos? ¿Qué representaría un hijo de comparación? Y cada hijo representaría un atributo dentro de lo que es el Claro, medicamento. una de los posibles atributos sobre los que yo quiero buscar. Entonces vamos a tener por ejemplo, comparación laboratorio. Comparación laboratorio va a extender de comparación, ¿sí? Comparación no la hice abstracta. Abstracta comparación,
Bueno, acá me falta el tipo de retorno. ¿Qué me va a devolver el filtrar? Entonces acá me falta ¿qué retorna? Acá. ¿Qué le pasó? Y retorna el array del filtrado, ¿no? Bien, acá Matías dice que retorna el array. Digo yo. Vamos De tipo explorando. de tipo medicamento. El array de Pero medicamentos. ese método no va a estar dentro del if. A ver, bien, Cristian. Vamos, farmacia. Si yo ese método lo voy a poner acá, ¿va a ser un array lo que devuelve? Ah, no. No, El atributo, Un digo. O sea, boolean. un no, boolean. claro, se está Boolean, bien. comparando, claro, no digo nada. ¿Qué pasa? Si Me ustedes perdí, me mareé. claro, sí, es que te marea hasta el principio. Cuando si vos devolvieras una array list, en realidad lo que estás haciendo es todo este método. Te va a quedar este método buscar, en vez de tener tres métodos distintos, vas a tener el mismo método en tres clases distintas. Claro, claro. Si ¿Entiendes? lo Porque vas a encuentra, si lo repetir, encuentra, lo agrega a la lista. Claro, no. claro, Ya todo me ubiqué, ya me ubiqué. lo vas a repetir. Entonces, lo único que queremos pasar a la clase es la comparación. Una va a ser comparación por nombre. Bueno, entonces en este caso sería, ¿cómo le pusimos? Filtrar. ¿Sí? Le pusimos filtrar. Y ahí me decía Fausto que va a ser un boolean esto. ¿Sí? Filtrar me va a decir si lo filtra o no lo filtra. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué le pasó? Vamos acá. Implementar el método filtrar. A ver si lo piensan. Imagínense que estoy comparando por laboratorio. ¿Cómo encapsulamos la pregunta de a qué laboratorio pertenece? ¿Sí? En una clase totalmente independiente del medicamento y de la farmacia. Es una clase aparte. ¿Qué necesito? Si voy a comparar, se llama comparación laboratorio. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar dos cosas para comparar, ¿no? Cuando comparo una cosa con otra. Y necesitas el nombre del laboratorio que vas a buscar El y nombre los del medicamentos. laboratorio. Bien, entonces necesito el laboratorio, busco, bien esto, que busco, ¿qué más? Y los medicamentos, ¿no? ¿Todos? ¿Todos los medicamentos? Volvamos acá. Fíjate, por cada medicamento, ¿sí? Yo le voy a preguntar si pertenece a un laboratorio, como un ejemplo. Entonces, el algo sería el laboratorio. Vamos a instanciar el laboratorio. ¿Sí? Al primer caso. Yo busco este laboratorio, por ejemplo, Bayer. Entonces, acá en la comparación, esto sería, ¿sí? ¿Qué es el otro objeto que me está interviniendo acá? ¿Qué es este? ¿Qué es Medicamento. el medicamento? Entonces, un medicamento necesito, no una lista de medicamentos. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer yo? A ese medicamento le voy a preguntar cuál es su laboratorio, y si es el que busco, devuelvo verdadero, y si no es el que busco, devuelvo falso. Esa sería la lógica, ¿no? Entonces, acá sería, pongo en código, a cada medicamento, le pregunto, voy a poner así entre comillas, si es del laboratorio que busco, ¿sí? Esa es una de las preguntas, pero la otra pregunta va a ser a cada medicamento le pregunto si es
el nombre, busco. Vamos a suponer que en el caso de los precios no busco por igual, busco que sea más barato que tanto, ¿sí? Que el precio sea menor a un valor dado, para complicar un poquito más. Les ¿Y no pregunto, podría ser al revés, Marcelo, eso? a ver, al revés, ¿cómo? Por ejemplo, preguntarle a la comparación por laboratorio si cumple con el medicamento, o si filtra con el medicamento, algo así. Claro, bien. Porque acá yo fíjate que le estoy preguntando al medicamento, y el método filtrar, ¿quién lo tiene? ¿A quién le pusimos el método filtrar? Acá, al comparador. Ah, perdón, sí, a la comparación. Vamos a cambiar el nombre de comparación porque parecen comparadores. Vamos a ponerle, a que se llama filtrar, vamos a ponerle filtro. Filtro, y ahí vamos a ponerle eh, filtro laboratorio. Y ahí, fíjense que les va a quedar más claro el mecanismo. Entonces, farmacia. El método filtrar está en el filtro, no está en el medicamento. Entonces, ¿a quién le tengo que mandar el mensaje filtrar? ¿A quién sería? ¿Quién tiene el método filtrar? El filtro El por filtro, claro. laboratorio. Va, todo. Filtro, punto, filtrar. ¿Y qué le pasó acá? Pues acá le pasaría el medicamento. Entonces, este método filtrar me va a decir si este medicamento lo filtro o no lo filtro, ¿sí? ¿De acuerdo a qué criterio? Y de acuerdo al criterio que me diga el filtro en sí, ¿sí? El filtro laboratorio se va a fijar en el laboratorio, el filtro nombre se va a fijar en el nombre, ¿sí? Y el filtro precio se va a fijar en el precio. Entonces, lo que recibo acá, como parámetro, ¿qué sería? Lo único que está en rojo acá, que todavía no tengo, que es el filtro. Claro, el tipo de filtro que vas a usar ahí. Claro, ¿y de qué tipo va a ser el filtro? Va a ser de tipo filtro, que es el padre de todas las clases, ¿sí? Entonces, si yo lo defino de tipo filtro, que es la clase abstracta, por polimorfismo acá le puedo pasar cualquier subclase. Entonces le puedo pasar filtro nombre, le puedo pasar filtro laboratorio, le puedo pasar filtro precio. Cualquiera y cualquier futura clase que cree que sea subclase de filtro. ¿Me siguen? Entonces el método filtrar recibe un medicamento y lo único que va a hacer esta clase, bueno acá, ¿qué le paso? Ya lo definimos, va a ser un medicamento, ¿sí? Esta clase sigue siendo abstracta porque acá yo no sé cuál va a ser este filtro, si va a ser por nombre, por laboratorio o por precio. ¿Sí? Entonces, esto no lo puedo resolver. Eh, pero el filtro laboratorio sí lo puede resolver. Va a recibir, fíjense que acá me está pintando el override con rojo, porque me falta, no es el método que estoy sobreescribiendo, me falta el medicamento N. ¿Sí? Acá sería el medicamento. Porque voy a mirar uno a uno los medicamentos. Los filtros estos miran los medicamentos de a uno y me dicen si ese medicamento cumple o no cumple. ¿Sí? ¿Lo filtro o no lo filtro? También lo que decía Cristian, que normalmente acá le ponemos cumple, porque es el medicamento cumple o no cumple con el filtro. ¿Sí? Filtrar también puede ser porque el medicamento lo filtro o no lo filtro. ¿Sí? Lo que pasa es que filtrar por ahí tiene la connotación al revés. Filtrar significa que no lo quiero. Eh, entonces, ¿cuándo cumple un medicamento con un filtro de laboratorio? Cuando el medicamento, punto, el laboratorio es igual, ¿por qué es? ¿A qué? A Bayer, por ejemplo. ¿Sí? ¿Siguieron la idea? Bien. Ahora de nuevo, acá tengo la constante Bayer que no la quiero acá. ¿Dónde meto esa constante?
Porque si no, este filtro no es un filtro laboratorio, es un filtro Bayer. ¿Sí? Si quiero filtro vago, voy a tener otra clase filtro vago, y ahí sí tengo problema de clase versus instancia. Porque, ¿qué va a cambiar? Los dos van a mirar el laboratorio y lo único que cambia es este parámetro que pasó por acá. El tema es dónde meto este string. Lo paso acá como parámetro, es una variable dice Fausto. ¿Sí? En un atributo sería. El filtro va a tener el nombre del laboratorio en el que yo voy a buscar, ¿sí? Y ese nombre se lo voy a pasar en el constructor. El filtro laboratorio, como hicimos hoy con el comparador, ¿sí? Igual. Acá digo dis.nombre laboratorio, se vuelve lab. Y acá en vez de Bayer, pregunto por lab. ¿Sí? Perdón, nombre laboratorio. Volvamos de nuevo al inicio. Bueno, esto vamos a sacarlo. Oh, bueno, ahí por ahí les aclara cuando repasen. En la farmacia. En la farmacia tiene que proveer el servicio de buscar medicamentos de cualquier laboratorio, de cualquier nombre y menor a cualquier precio. Vimos que el esqueleto del método es el mismo, entonces con un solo método buscar nos debería alcanzar. ¿Cuál es el esqueleto del método? Creo una lista vacía, recorro todos los medicamentos y a cada uno le pregunto si cumple con el filtro o no cumple. Si cumple lo agrego, si no cumple no lo agrego. ¿Sí? Tenemos el filtro laboratorio. ¿Cómo se usa ahora? Bueno, vamos acá. Filtro, filtrar. El filtro es una clase abstracta que tiene un método filtrar, ¿sí? Y que en este punto yo no sé qué voy a mirar del medicamento. Después tengo un filtro laboratorio que sí sabe que va a mirar el laboratorio. Entonces, ¿qué hago? Guardo en una variable el medicamento que estoy buscando y cuando me llaman a filtrar, es decir, el laboratorio, cuando me llaman a filtrar y me pasan un medicamento, ¿qué hago? Al medicamento le pido el laboratorio y me fijo si es el que estoy buscando. ¿Sí? Vamos a ver cómo funcionaría acá. Ahora, en vez de buscar laboratorio, lo que le voy a decir es, busca, igual que hacíamos hoy, new, filtro laboratorio, ¿y qué laboratorio busco? Vaya. Ahí vamos a ver cómo hace la magia cada objeto, ¿sí? Me devolvió los dos de Bayer. ¿Sí? Si quiero buscar vago, que tenía dos, sí, tenía dos también, ibuprofeno y sartán. ¿Sí? ¿Ven que sigue funcionando? Y ahora con un solo método buscar, ¿sí? Y una clase que se encarga de hacer la comparación. Ahora, si yo quiero el filtro por nombre, sería filtro por nombre, y va a ser muy, muy parecido. Me había olvidado lo del new. ¿Qué es del new? Ah, claro, le tenés que pasar un objeto, ¿no? ¿Dónde estamos? En el main. Bueno, esto si les marea lo hago aparte, no quiero marearlos con esto. Creo un filtro. Es un filtro, podría ser. No tengo ahí por qué decirle qué filtro va a estar. Un filtro por laboratorio, ¿sí? Igual, new filtro de laboratorio y le digo vago. Ahora le paso acá, búscame el laboratorio vago. Y acuérdense que no pueden pasar como parámetro un nombre de una clase o un tipo de clase. Tienen que pasar un objeto ya creado. Si no, no les va a compilar directamente, ¿no? Bien, filtro por nombre es muy parecido.
Pero acá sí ya no puedo extraerlo más. Voy a guardar el nombre que busco, string. Ese nombre lo voy a recibir por el constructor, y este filtro extiende filtro, ¿sí? Como tiene filtro, tiene que implementar el método filtrar. Cuando este medicamento que viene como parámetro cumple con este filtro nombre, cuando m.getNombre.equals ignore case, el nombre que guarde. ¿Sí? Vamos a probar de a uno. Vamos ahora a hacer un filtro por nombre. Profeno, que aquí tenemos dos. Vamos acá, filtro por nombre. Y canal, nadie. ¿Por qué? Dice mal. Ibuprofeno. Está bien el nombre, ¿no? Filtro por nombre, ibuprofeno. Vamos a revisar el filtro por nombre. N. A ver, estoy viendo eso. Filtro laboratorio, fíjense. Fíjense donde me equivoqué. Me pasé un filtro laboratorio. Estaba buscando el nombre ibuprofeno como laboratorio. ¿Sí? Ahí vamos. Esos son los errores de copiar y pegar. Ahí está, los dos ibuprofeno. Sí, me faltaría comparar ahora un precio menor. Hacemos un filtro nuevo. Menor porque elegí menor, ¿no? Entonces, podría ser precio igual también. Para probar uno distinto. Mismo, me voy a guardar cuál es el precio límite que busco. Doble. Hago el constructor con el precio límite. Este filtro, no se olviden, que tiene que extender filtro, ¿sí? El método filtrar, y acá voy a decir m punto el precio tiene que ser menor que el precio límite. ¿Sí? Y ahora podría buscar, el otro, cambió esto, por precio. Fíjense que ahora directamente precio menor, ¿no? Precio, ¿cómo lo puse? Precio menor. Ahora esto no me va a compilar porque necesito un doble acá, no un string. A ver qué puse, 150, 150, vamos a ponerle 240. Que pase los tres primeros. Los ibuprofenos y las pirinetas. Y acá le paso que busque todos los que tienen en un precio determinado. Va menor que un precio determinado. ¿Sí? 150, 150, 210. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Fíjense que la forma de pensar el ejercicio es parecida a la de los comparadores, ¿sí? Pero esto me está permitiendo hacer una búsqueda, ¿sí? No una comparación de orden. ¿Alguna pregunta? Esto es lo que les falta para resolver el práctico 7, que tienen ejercicios de búsqueda también. El práctico 7 es todo búsqueda y ordenamiento. No, menos el último. El último creo que no es. El último es complicadito. ¿Esto entra en el parcelito? No, no, no. El parcialito lo máximo que lo vamos a tomar es comparable. Sí, lo que vimos en la clase pasada. Bien.
Ya esta búsqueda va para el 4. Igual va a ser multiple choice también, no va a ser codificación todavía. En building dinámico era directamente, por ejemplo, con los filtros, ¿no? Filtro laboratorio, filtro nombre y filtro precio, que heredan las funciones dependiendo del filtro, ¿no? A ver, ¿O estoy equivocado? eso es herencia, ¿sí? Claro, pero o sea, Polimorfismo sería acá, ponele, esta variable por precio, sí, por nombre y por laboratorio. claro, fíjate, yo la defino tipo filtro, pero le asigno un precio por menor. Yo a este por precio, fíjate que yo le podría poner más adelante, en este punto, en la línea 22, por precio es un filtro menor, un filtro precio menor. Pero yo nada me impide decir que por precio es igual a un new filtro laboratorio. Ah, está. ¿Sí? Ahí cambió de forma esta variable por precio, Sí, que antes apuntaba a un filtro menor y ahora apunta a un filtro filtro laboratorio. laboratorio. Ah, bien. El binding dinámico es cuando tenés en toda esa jerarquía de objetos métodos con el mismo nombre, entonces el método que se ejecuta en un momento determinado depende de, obviamente está ligado al polimorfismo, depende de qué objeto esté recibiendo el mensaje. Claro, en este caso sí está recibiendo, ¿cómo se llama? Laboratorio, el nombre o el precio. O sí, A ¿verdad? ver, vos estás mirando otra parte del diseño, estás mirando, me parece, ¿no? A ver, lo podemos ver acá. Acá, fíjate, vos tenés un filtro, ¿sí? Este método filtrar, ¿qué objeto lo recibe? Bueno, es este filtro, pero ese objeto Sí, puede ser un filtro por nombre, un filtro por cualquiera de las subclases, sí. ¿sí? Se ve mejor cuando tenés una clase que hereda de otra, ¿sí? Y el método está en el padre y en el hijo. Entonces, si el mensaje lo recibe el hijo, pero el método no está en el hijo, se Lo busca ejecuta en en el el padre. padre, ¿sí? Entonces, Sí. el binding dinámico es la asociación entre el mensaje y el método que se ejecuta, Ah, está. ¿sí? Porque el Sí, mensaje es el nombre del método, nada más. bien. Por eso están ligados, polimorfismo y binding dinámico están ligados, funciona uno con el otro. Y Yo con tengo una herencia pregunta, también. Marcelo. Sí, Cristian. ¿Se hacen filtros por cada uno de los atributos que tenés en la clase que querés buscar? Sí, tal cual, Cristian. Igual que los comparadores. Si vos querés comparar por diferentes atributos, es un comparador por cada atributo. Y con las búsquedas es lo mismo. Es Bien, un filtro por cada atributo que querés buscar. perfecto. ¿Sí? Y el filtro, la clase padre filtro podría ser tranquilamente, se puede declarar como interfaz, ¿no? También. Así como está declarada, podría ser una interfaz. Porque es una clase abstracta con un método abstracto. ¿Sí? Perfecto. No, no, mi duda es si era un filtro para cada uno de los atributos. A Luis no le gusta mucho que sea. Si querés, sí, ahora voy a esperar, Luis. No le gusta mucho que los filtros sean clases abstractas, que sean interfaces. Pero A ver, hay una diferencia la idea, de, claro, de- puede ser tranquilamente interfaz. Voy a defender mi postura antes que me pegue Marcelo. Dale, dale. La idea que la interfaz es que vos le agregás a una clase que ya existe, lo podés hacer del tipo filtro también. Claro. Pero ¿alguien lo haría filtrable? Vieron que es comparable, las interfaces terminan en able siempre. Filtrable, que puede hacer que la persona también implemente un filtro, no hay problema, pero bueno, media rara, no está mal. No, No es que, no está mal, tiene, pero claro, tiene una diferencia conceptual la clase abstracta con la interfaz. ¿Se acuerdan que yo les dije que la clase abstracta te define una relación más de subtipo, ¿no? Y la interfaz es comportamiento que le agregás a un objeto ya existente. Como decía Luis, no le vas a agregar el comportamiento filtrar a un objeto que ya tenés, ¿sí? Vos vas a crear filtros particulares, entonces es más correcto hacer una clase abstracta. de todas formas, no lo vamos a considerar mal ninguna de las dos, ¿sí? No, no, no. ¿Sí? Acuérdense que la interfaz es más para agregarle comportamiento a objetos, ¿sí? Sin limitarlos por la herencia. La herencia es un concepto mucho más fuerte, porque acordate que heredás no solamente métodos abstractos, heredás atributos y heredás métodos concretos. Es una relación más de subtipo. Si bien las interfaces funcionan con el polimorfismo, vos, como vimos acá, ¿no? Podés declarar
Si esto fuera una interfaz, yo acá podría haber declarado esto así tal cual, ¿sí? Porque funciona el polimorfismo. Eh, pero no es tanto que voy a crear, eh, que voy a asignarle este comportamiento de filtrado a otro objeto, ¿no? Sino que voy a crear clases particulares de filtrado. Por eso es más que se usa clase abstracta. Pero bueno, podrían ser cualquiera de los dos, los fines prácticos. Bien, y ahora vamos a lo que me decía Luis ahí. ¿Qué pasa si quiero, no sé si estaba la pregunta acá, sí, combinaciones lógicas de los anteriores? Eso van a ver en los ejercicios del práctico 7 y en los parciales, si ven algún parcial viejo, que se les pide buscar por diferentes atributos y combinaciones lógicas de los anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero buscar, por ejemplo, todos los medicamentos que se llamen ibuprofeno y que sean de Vago. ¿Sí? Supónganse que tengo, no sé, una segunda, una segunda marca un poco más barata de estas. El ibuprofeno es de Vago, pero vale 100 pesos. ¿Sí? Porque trae una pastilla menos, qué sé yo. Porque está en oferta. Entonces quiero, vamos a agregarlo acá a la farmacia, que me devuelva todos los medicamentos que se llamen ibuprofeno y sean de Vago. ¿Qué harían, o lo primero que se les ocurriría hacer con esa consigna? Como acá. Pero todos los medicamentos que se llamen ibuprofeno y sean de... ¿Qué les parece? Ahora les hago una pregunta más simple. ¿Qué harían si quieren buscar los medicamentos que tengan, que traten el síntoma fiebre? ¿Qué tendrían que hacer ahí? ¿Es una forma de búsqueda? ¿Me sirve el método de buscar? ¿Sí? Por atributo, por un síntoma que trate el medicamento. Sí, me contesta Luis. Es una forma nueva de búsqueda. Entonces, ¿qué hago si tengo una forma nueva de búsqueda? Nosotros hicimos primero el filtro por laboratorio. Y creas otro filtro Claro, directamente creo un filtro nuevo. Voy a que crear tenga otra comparativa. En un este caso, filtro nuevo y voy a mirar otro atributo. Va a claro. mirar el atributo síntomas. ¿Sí? Ahora, para no ir a ese caso que por ahí tiene otro temita. Si yo quiero buscar por nombre y por laboratorio, ¿es un filtro nuevo de búsqueda? No, No, porque puedes reutilizar dos filtros que ya tenés. puedo reutilizar dos filtros que tengo, pero el filtro es en sí, el filtro compuesto, el filtro que busca por uno y por otro. ¿Va a ser un filtro o no va a ser un filtro? Sí vas a tener que hacer un filtro nuevo. Claro, va a ser un filtro nuevo. ¿Por qué? Porque yo podría al método buscar pasarle ese filtro. Es lo que te estoy pidiendo acá. Quiero todos los medicamentos que cumplan con esta condición. Los filtros también se llaman condiciones a veces o criterios, ¿sí? Filtro, ¿qué otro nombre? Criterio, filtro, condición. Hay varias formas de llamarlos. Sería un filtro nuevo, pero que ahora mira dos atributos distintos. Entonces, filtro, nombre y laboratorio. ¿Y qué voy a guardar acá? Voy a guardar el string nombre, laboratorio. Dijimos que va a ser un filtro primero, ¿no? O sea que heredo de filtro. Y acá me va a decir que tengo que implementar el método. Lo voy a hacer bien a lo primero que se me ocurre. Acá voy a preguntar si m punto
el nombre es equals el nombre y m punto el laboratorio es igual al laboratorio. Y esto es lo que quiero resolver. Lo primero que se me ocurre es hacerlo así directo. Hacemos el constructor que recibe el nombre y laboratorio y ahí ya tengo todo. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. ¿Se entiende lo que hice? Antes de probarlo. Hice un filtro de búsqueda nuevo, una condición nueva de búsqueda que se va a fijar en el nombre y en el laboratorio. Y para que este medicamento cumpla con el filtro, no solo el nombre tiene que ser igual, sino que el laboratorio tiene que ser igual. Entonces, creamos lo nuevo, puesto, sea filtro nombre. Yo quiero que sea, ¿qué puse primero el nombre? Sí, el nombre, quiero que sea ibuprofeno, laboratorio, quiero que sea el resultado del buscar por este filtro compuesto. Tenemos que mirar la segunda. El segundo me devolvió ibuprofeno vago, ibuprofeno vago. Funciona, bien, bárbaro. ¿Sí? Entonces, está bien lo que hice, funciona. Pero ¿qué pasa? Si yo ahora quiero buscar por nombre y precio, o quiero buscar por precio y síntoma. Sí, se va escalando mientras más atributos tengas para la búsqueda. Claro, me pasa lo mismo que vi Las- en la primera parte de la clase con los comparadores. Claro, se va escalando el problema. Se va escalando. Entonces, ¿qué forma tengo de abstraer eso? Este filtro que busca, fíjense, acá le puse la palabrita por y, por and. Se tiene que cumplir esto y esto. Para que se cumpla la condición compuesta se tienen que cumplir dos condiciones. ¿Cómo lo puedo abstraer en vez de hacer esto que me quedó fijo para nombre y laboratorio? ¿Quién me resuelve esta partecita? ¿No tengo algo que ya me resuelve esto? Claro, el filtro por nombre ya tenés. El filtro por nombre ya me resuelve esto. ¿Y esto quién me lo resuelve? Y el filtro por laboratorio. El filtro por laboratorio. Entonces, una primera aproximación sería, tengo un filtro por nombre, F1, y tengo un filtro de laboratorio, F2. Ahí está un poquito mejor. ¿Acá qué recibiría? Filtro F1, filtro F2. Te faltaría también el precio. Ah, estamos haciendo el mismo, ¿no? El mismo. Es decir, poner un tercer filtro acá. Eh, y si vos estás, o sea, poner todos los nombres de los atributos, pero si no lo tenés dentro de los parámetros, ponerlo nulo. Entonces ya si lo estás buscando después, Un código medio. ¿Y qué pasa ahí si a futuro se agrega un filtro nuevo? Por ejemplo, el filtro de síntoma que yo no lo tengo hecho todavía. Tengo que venir a modificar este filtro y agregar una variable más. claro, no, está mal. Ahora, acá más o menos lo piloteé. Bueno, acá ¿cómo cambiaría entonces? ¿Esto cómo lo cambio? Los voy llevando de a poquito a la solución. Yo ahora no tengo un nombre. F1 mensaje, bien. Entonces F1, ¿qué sería? Filtrar medicamento. Esto me dice, bueno, tiene que cambiar todo, pero nombre, nombre, ¿sí? Me fijo si se cumple el filtro nombre y a este le pongo filtro lado. ¿Sí? Acá me fijo si se cumple filtro lado. Entonces, si
se cumple filtro nombre y se cumple filtro lab, se cumple este filtro compuesto. ¿Sí? Hasta ahí debería seguir funcionando. Entonces acá, ¿qué le tengo que pasar? Vamos a pasarle el por laboratorio y le vamos a pasar el por nombre. Fíjense que ya los tengo creados. Busco ibuprofeno y vago. ¿Qué no le gustó? Los puse al revés, seguro. Filtro nombre, le di un filtro y espero un filtro nombre. Ah, porque acá le puse filtro nombre. Me va a hacer cambiar todo. Bueno, filtro laboratorio. Y vamos a ver que siga funcionando. Voy a comentar esta línea, si no me imprime dos cosas, me confunde. Bien, sigue funcionando. Y ahí lo hice un poquito mejor, ¿por qué? Porque no repetí el código que hacía la comparación, porque ya ese código ya lo tenía en otro filtro. Pero ahora, ¿cómo hago esto más genérico? Para que no sea filtro, nombre y laboratorio, que yo pueda decir precio y laboratorio, o precio y nombre. ¿De qué tendrían que ser estos filtros? Y de los atributos del medicamento. Claro, pero cualquiera tendría que ser. Yo Claro, no sé en más principio cuál. generalizado. ¿Y cómo lo hago más general? Así, como lo hice inicialmente. Y le paso un filtro uno que yo no sé de qué tipo va a ser, y un filtro 2 que yo no sé de qué tipo va a ser. Pero sí sé que va a ser un filtro que recibe un medicamento y me dice si cumple o no cumple con la condición. ¿Sí? Entonces, fíjense que paso todo a lo más genérico que yo tengo. ¿Sí? Claro, el main no me va a joder ahora el que lo había hecho de tipo filtro. ¿Sí? Fíjense que acá, fíjense lo abstracto que me quedó esto. Que bueno, y este va a ser un filtro AND, vamos a ponerle. ¿Por qué? ¿Qué representa esta clase? Representa un AND, ¿sí? Un I de dos filtros. ¿Se entiende? Este lo voy a cambiar con el refactor porque si no, vamos a dejar cambiar nombre. Filtro. Fíjense que ahí me quedó bien genérico. Es un filtro que, ¿qué hace? Guarda dos filtros cualquiera, ¿sí? De tipo filtro, así que yo no sé cuál me van a asignar, pero sí tiene una función concreta. Fíjense que esta clase filtro AND no es abstracta. ¿Por qué? Porque la función concreta que tiene es que un medicamento cumple con un filtro AND si cumple con el primer filtro y cumple con el segundo filtro. ¿Se entiende? Y yo acá, volvemos a como estaba antes, lo declaro de tipo filtro, que no me importa, o no, lo dejo ahí si quiero, porque todos son filtros. Acá, ¿qué le paso? Fíjense, el filtro AND sigue andando. No tengo que cambiar nada. Y si esto se hubiera llamado filtro, también sigue andando. ¿Por qué? Porque espera cualquier filtro. Fíjense que no hay. Existe el polimorfismo a full. ¿Sí? Le puedo pasar cualquier filtro que va a seguir andando. Vamos a ver si sigue andando, ¿no? Ajá, que no le gustó, a ver. Filtrar. Filtro 2, acá me la mandé. Filtro 1. Acá. Porque tenés dos dis iguales, uno F1 y F2, ahí está. Puede fallar, dijo Tuzán. Fíjense que sigue andando. Los dos medicamentos que se llaman ibuprofeno y son de vago, me los sigue devolviendo. ¿Sí? Y ahí sí me quedó este filtro bien genérico. Le puedo pasar cualquiera. Si yo ahora le cambio, fíjense, y acá le paso, en vez de por lado, le paso por precio, ¿sí? ¿Qué me va a buscar? Me va a devolver los que se llamen ibuprofeno y cuesten menos de 2,40. Que creo que los dos, ¿no? Sí. Ahí me va a devolver los dos ibuprofenos. Ah, tres tenía. Había hecho el otro más barato de Vago. Ahora supongamos que este es más caro, vale 600. ¿Sí? A ese no me lo va a devolver. ¿Sí? ¿Ven cómo se va componiendo todo?
qué pasa si quiero los tres? Ya me puse ambicioso. Quiero que sea de Vagó, que sea ibuprofeno, pero que cueste menos de 2,40. ¿Me sirve este filtro AND? Y volvemos a tener el mismo problema otra vez. A ver, ¿tengo un problema o no tengo un problema? ¿Qué les parece? Y de que tenés que agregar otro filtro más. A ver, ¿todos piensan igual que Matías? En principio, sí, porque tengo que Pero comparar un AND de tres cosas. vos ya tenés un resultado. Podrías agregar otro, Podría ¿o no? agregar otro, a ver cómo sería eso. ¿Cómo armo? Sin hacer nada nuevo, ¿cómo resuelvo eso? Porque acá me queda un comentario. Pasarle, No me- no- pasarle el filtro compuesto por parámetro y otro más. Claro, eso. Quiero que se llamen ibuprofeno, que sean de Vagó y de precio. Vamos a poner otra línea. ¿Sí? Entonces, si quiero que se llamen ibuprofeno y de Vagó y de precio igual 40, esto es lo mismo que pedirle, como dice Luis ahí, que se llamen ibuprofeno y sean de Vagó. ¿Esto qué es? Esto es un filtro AND, ¿no? Y a ese filtro AND le hago otro filtro AND con el precio. ¿Se entiende? Es un AND de un AND. Entonces, ¿cómo defino esto? Filtro, perdón, filtro recompuesto. El filtro este recompuesto es o filtro triple, vamos a ponerle. Triple AND. Va a ser a su vez un filtro AND, ¿no? O sea que va a ser un new filtro AND. Pero ¿cuál va a ser el primer AND? Este filtro compuesto, que a su vez es un filtro AND, ¿sí? Y le agrego la otra condición, acá me quedó nombre laboratorio, me faltaría agregarle por precio. ¿Sí? Ahora imprimimos con el triple AND. No, me debería devolver 3. ¿Sí? El primer filtro me tendría que devolver 3 y el segundo filtro me tendría que devolver solo 2. No, 2 y 1. ¿Por qué? Acá estoy buscando Vagó ibuprofeno. Ah, está bien, este es de Bayer, así que este no lo incluye. El primero me incluye estos dos, ¿sí? Porque busco ibuprofeno y Vagó. Y en la segunda búsqueda busco ibuprofeno y Vagó y precio menor a 2,40. O sea que ahí me elimina este. ¿Sí? Y si quiero 5 es un AND, un AND, un AND. ¿Sí? ¿Lo ven todos cómo se compone? No necesito un filtro nuevo. Claro, sí. Ahí entendí. Lo vas juntando directamente con los AND. Los vas juntando con los AND. ¿Por qué? Porque un AND con un AND de otra cosa, ¿sí? No importa, es como hacer una suma, ¿sí? Le ponga los paréntesis donde lo ponga, me va a dar lo mismo. Y ahora, ¿cómo haría un filtro? Ya que estamos, acá decía combinaciones lógicas, ¿sí? Un filtro O, quiero que sea de Bayer o que sea más barato que 2,40, para usar los que ya tengo creados. Ahí sí ya no me sirve este filtro AND. ¿Qué necesito ahí? A ver, te lo escribo acá. Eh, quiero los medicamentos que se llamen ibuprofeno o que sean de Vagó. ¿Sí? Acá vamos a poner. O. ¿Este filtro AND me sirve? Si yo quiero hacer un O, un OR. Y ahí, como dijo Luis, no, No, no porque me cambia el sirve comportamiento. porque este AND me Claro, molesta. no te sirve. Tengo Necesitas forma de. un OR. No lo puedo extraer porque es un símbolo, ¿sí? Entonces ahí sí tengo que hacer una clase que es muy parecida a esta. Y voy a copiar y pegar.
Pero va a llamar filtro OR. Pero no lo puedo abstraer esto, ¿sí? Porque es un símbolo. Bueno, acá dice lío en el AND. Un símbolo esto, es como si fuera el más o el menor o el mayor. No tengo forma de abstraer el símbolo. ¿Sí? Entonces ahí sí necesito una clase nueva. Que fíjense que ahí sí lo único que cambia es esto, pero lamentablemente no, al menos en Java no se puede abstraer más. Yo acá lo puse en 2 líneas, pero es lo mismo, ¿no? Un filtro OR también guarda 2 filtros, y en vez de un AND hace un OR de los 2 filtros. ¿Sí? Entonces acá, esto va a ser un filtro OR, y ahí me va a devolver todos los medicamentos que se llamen ibuprofeno, más todos los medicamentos que sean de vago. Vamos a pasarle filtro O, la tercera búsqueda. Fíjense, ahí me devolvió un montón, me devolvió estos 3 que se llaman ibuprofeno, y este no se llama ibuprofeno, pero es de vago. Entonces, aunque cumpla cualquiera de las 2 condiciones, lo devuelve. ¿Sí? ¿Y qué me falta como condición lógica? Hice AND, hice OR, ¿qué me faltaría? Por ejemplo, quiero todos los que no sean de vago. No me importa de qué laboratorio sean, pero no quiero que sean de vago. No me gusta ese laboratorio, entonces quiero cualquiera que no sea de vago. ¿Qué hago en ese caso? Y terminamos con esto. Hoy fue intenso, nada de práctica. Nada de práctico, mejor dicho. La próxima hacemos un poco. ¿Podés de alguna manera usar el filtro que te filtra por el nombre? Por O el sea, nombre. o, se- o sea, por el laboratorio, digo. Claro, y sí, sería la idea. De la misma forma que Sería usé lo o sea, sería el contrario, ¿no? Porque vos el estás, contrario. ¿Qué necesito? Un filtro, que si el filtro de laboratorio me dice que sí, el filtro este me diga que no. claro, te volvés, por eso te decía, lo contrario del filtro Claro, por pero laboratorio. pensá que también te puedo pedir todos los que no sean ibuprofeno. O que yo hice un filtro menor, que sean todos los que el precio sea mayor. O igual. ¿Qué está haciendo ese filtro no o not? ¿Qué sería la negación? Claro, es la negación de otro filtro. Entonces, ¿qué tengo que guardar? Es parecido a los que hicimos, al land y al or. Nada más que acá guardo un filtro, ¿sí? Pero uno solo guardo. Porque el not es una operación binaria, ¿sí? Claro, el que vas a negar, digamos, que vas El que a voy a devolver. negar. Claro, guardo el filtro que voy a negar. No me importa Claro. cuál sea. Puede ser un AND, puede ser otro NOT, puede ser un OR, el que sea, ¿sí? Filtro NOT, no nos olvidemos, que extienda el filtro. ¿Y qué retorno? ¿Siempre falso o no? ¿Cómo sería? Fíjense cómo estaba hecho el AND. El AND devuelve F1 filtrar M y F2 filtrar M. Acá, ¿qué tendría que hacer? Imagínense, traten de pensarlo con un ejemplo. Es un filtro no de un filtro por nombre. Yo quiero los que no tengan tal nombre. O sea que este filtro va a ser un filtro nombre, y yo acá quiero que no se cumpla ese filtro nombre. O sea, si el filtro nombre es por ibuprofeno, yo voy a decir que sí si ese filtro nombre me dice que no. Y voy a decir que no si el filtro nombre me dice que sí. ¿Cómo sería? Es como cuando negás los if, así Claro, tal se... cual. Le diría el filtro 1. Si el filtro 1, punto. Habíamos puesto. El filtro 1 me dice que sí, entonces yo le digo que no. Si el filtro me dice que no, yo le digo que sí. ¿Se entiende? Si este filtro, a lo que me contesta este filtro, lo niego. Sí, es parecido a los comparadores, que a lo que me contestaba le ponía el signo negativo para que sea ascendente o descendente.
¿Sí? Por eso di los comparadores, los comparator con esto, porque se puede hacer un paralelismo entre uno y otro, ¿sí? Son cosas distintas, porque el comparador, acuérdense que dice si un objeto es menor que otro, y acá lo que me está diciendo los filtros es si un objeto, cualquiera, que le paso como parámetro, cumple o no cumple con una condición que determine el filtro. ¿Sí? Entonces acá, bueno, pongamos un ejemplo y ya estamos. Por ejemplo, quiero todos los medicamentos que se llamen ibuprofeno y no sean de vago. ¿Cómo sería ese? Ibuprofenal. ¿Dónde pongo paréntesis acá? ¿Cuál es el filtro más grande? Que se llame ibuprofeno y no sea de vago. Este no, ¿a quién afecta? Al del laboratorio. Del laboratorio. O sea que primero tendría que crear un no laboratorio. ¿Sí? Porque no tengo un no laboratorio, tengo uno que es por laboratorio. Entonces a este laboratorio le podría decir, y acá lo hago en línea, new filtro no laboratorio. ¿Esto qué es? Es un AND, o sea que acá tengo que hacer un AND, no un OR. ¿Sí? Es que tengan este nombre y, porque es un filtro AND, no tengan este laboratorio. ¿Entiende cómo se componen? Y ahí que me dio, a ver, que tengan ibuprofeno y no sea de vago, me devolvió el de Bayer. ¿Sí? Y los dejo ahí a refrescarse la cabeza. ¿Tiene alguna pregunta? Esto es práctica. Una vez que agarran la mano son todos iguales los filtros. Lo hacen de memoria prácticamente. Bueno, entonces, ¿viernes parcialito tenemos o...? Exactamente. Sí, viernes parcialito. Olvídense de esto hasta la semana que viene. ¿Cómo que se olviden? Que practiquen. Todo No, suma. esto no se lo vamos a tomar. Bueno, pero que no se lo olviden. No se lo olviden, ¿no? Y bueno, la parte de interfaces sí entraría, ¿sí? No, no esto de filtros, sino lo de comparator. Eh, pero interfaces, que lo vimos la semana pasada, podría haber alguna preguntita. Y bueno, práctico 7 tienen, ya se lo subí, tienen para entretenerse con esto. Si quieren practicar algo, después el viernes hacemos parcialito y después hacemos práctica, ¿sí? Así que eh, calculo que no voy a dar tema nuevo, pero vamos a tratar de avanzar el práctico 7. Sí, ahora armamos una publicación que es a las 17 por si alguno no escuchó. Bueno chicos, los dejo tranquilos. Nos vemos el viernes.